Muy bien. Hemos hablado sobre la Navidad perfecta y todos los temas relacionados han venido hablando sobre cómo se cumple esto en Cristo y cómo Él es perfecto. Y hoy vamos a hablar sobre la luz perfecta. ¿A cuántos de ustedes les gusta ver iluminada la ciudad? Solo unos pocos. Yo creo que a todos nos gusta, ¿verdad? Y de hecho yo creo que hoy más que nunca el tema de la luz es algo como que lo atesoramos, lo queremos, especialmente en nuestra vida de 2 a 4:30 de la tarde es algo que necesitamos porque a esa hora el sol está súper fuerte y donde nosotros trabajamos es un horno, parece un sauna. Rogamos, imploramos porque regrese la luz. Pero al ver esto es una luz intermitente, una luz no confiable, pero hay una luz perfecta que fue prometida justamente a un pueblo que vivía tal como vivimos. ¿A qué hora ustedes tienen los cortes de luz? Yo tengo de 2 a 4:30. 2:30 a 4. Son 3 horas, de 12 a 2. A 3 sería casi. Ustedes no corten. Vámonos todos a la casa de la hermana, por favor, tampoco. Vámonos a la casa de los hermanos acá. Pero qué bueno, entonces vamos a estar justamente en el texto de Isaías, gracias, don Gumer, en el texto de Isaías capítulo número 9, y ahí justamente es donde vamos hoy a tener nuestro tiempo. Y quisiera que leamos juntos Isaías, vamos al profeta Isaías, sí, capítulo número 9, versículos del 1 al 7. Capítulo número 6, Isaías 9, perdón. Isaías 9, versículos del 1 al 7. Y cuando usted llegue ahí, dígame amén. Muy bien. También aquellos que nos están mirando por alguna red social o escuchando a través de Spotify, también, bueno, no abrirán sus Biblias si están manejando, pero vamos a estudiar juntos Isaías 9 del 1 al 7. Dice la Biblia: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas, que dice la Biblia, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pastos del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre el reino y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Muy bien. ¿Cómo estaba la ciudad? ¿Qué es lo que nos enseña la escritura? Y el primer verso es lo que nos va a dar un poco el contexto. Dice, no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Entonces, ¿cómo estaban? En oscuridad, por ende, en angustia, aflicción. Eso es lo que está hablando justamente. Está en un tiempo oscuro. ¿Y qué es la oscuridad? Sino la ausencia de qué? De la luz. Es la ausencia justamente de la luz. Y cuando nosotros hablamos de la ausencia de la luz, tal vez nosotros ahora pensamos, bueno, los culpables son los ministros que no han comprado, no sé, pues la corriente a Colombia. Y
está la ausencia de la luz. La ausencia de la luz aquí en el texto bíblico no va a hablar por un error de a quién es la fuente de la luz, sino quienes tal vez rechazaron la luz. Interesante, pero vamos a ver por qué. Porque va a hablar de la actitud del corazón de Israel, del pueblo de Dios. De cómo este pueblo andaba en una oscuridad, pero una oscuridad espiritualmente hablando. Entonces, el capítulo número 8 nos muestra un poco de cómo estaba el pueblo. Y venga un ratito al capítulo número 8. Y mire el verso número 6 del capítulo número 8. Vamos a leer 2, 3 versículos para entender un poco cómo estaba el pueblo. Dice, por cuanto este pueblo, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas. Esto es al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Y pasando hasta Judá inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, extendiendo sus alas, llenará la anchura de la tierra, oh Emanuel. Entonces el verso 6 nos muestra un poco qué era lo que habían hecho el pueblo de Israel. Y el verso 6 nos dice que este pueblo había desechado las aguas de ¿qué? De Siloé. Este era el río que alimentaba las aguas o que alimentaba de agua al pueblo de Jerusalén. Pero era un río manso, tranquilo. Pero en cambio, sus vecinos, quienes de luego se convertirían en sus enemigos, tenían grandes ríos. Dos ríos principales, el Tigris y el Éxalo, deseaban tener lo que sus vecinos tenían. Y por desear lo que el vecino tenía, ¿qué estaban haciendo? Rechazando lo que Dios les había dado. Y usted dirá, qué terrible este pueblo, ¿verdad? Pero esto también nos pasa a nosotros. A veces hay que entender, para esta palabra desechar, hay que ponerse en el zapato de la persona que está siendo desechada. Esta semana me enteré un caso muy interesante. Una pareja de esposos. El esposo decide emigrar y se encuentra en Italia. La esposa se queda aquí. Una muchacha muy trabajadora con sus hijos, esforzada y todo. Cuando este señor llega a Italia, le manda un mensaje en una noche y le dice, ahora que yo estoy acá en Italia, tú y yo, ¿qué somos? Dígame si no es un sinvergüenza. Esa chica estaba llorando. ¿Por qué? Porque se sintió desechada, rechazada. Por eso digo, a veces hay que sentarse o ponerse en los zapatos de alguien para poder comprender. Me encontré también un caso de un hombre que se esforzó mucho por comprarle un juguete de moda a su hijo. Se esfuerza, trabaja, le tomó tiempo por lo caro que era, y cuando logra comprarle el juguete y se lo entrega al hijo, el hijo lo mira con desprecio y dice, ¿y esto me compraste? Hay que ponerse a veces en los zapatos de aquel que está siendo desechado. Y en el caso, el Señor había entregado una fuente, un río para alimentar a su pueblo y nunca les faltaba nada, nunca les faltó el agua, por decirlo así. Pero el pueblo de Israel rechazó, desechaba lo que Dios les había entregado. Y esa es la actitud del pueblo que está en oscuridad y que está en tiniebla. Pero no solamente que estaba así el pueblo, venga un ratito a Isaías 9, nuevamente, y vamos a ver un poquito más sobre esto. Dios decide en su gracia y misericordia disciplinar a su pueblo y iba a enviar a sus enemigos que los tomen y disciplinar de esta manera a su pueblo. Y cuando Dios disciplina, la intención de Dios jamás es destruir a su pueblo, sino más bien que su corazón regrese a él. Pero ¿cuál era la actitud del pueblo? Isaías capítulo número 9, versículo número 9. 9. Dice la Biblia. Y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con su soberbia y altivez de corazón dicen, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería.
Cortaron los cabrahigos, es un tipo de árbol, pero en su lugar pondremos cedros. Dígame, ¿cuál es la actitud del pueblo ahí? ¿Qué es lo que le está diciendo el pueblo a Dios? Ah, tú traes ira, traes a los enemigos, van a derrumbar las casas hechas con ladrillo, nosotros los vamos a hacer más fuertes, vamos a hacer de piedra maciza. Ah, vinieron los enemigos y nos cortaron estos árboles, vamos a plantar cedros, vamos a hacerlo más grande. Por eso es que la Biblia describe a Israel en esa época con un corazón soberbio y altivo. ¿Qué es lo que está diciendo el pueblo? Le está diciendo, nosotros podemos vivir sin Dios. Si Dios aún nos castiga, nosotros podemos vivir sin Dios. Miren, esto es algo que a nosotros hace poco nos pasó. Estuvimos encerrados en la casa tanto tiempo y no podíamos salir. ¿Se acuerdan? El COVID. Cuando el COVID pasó, yo sí recuerdo algo interesante que sucedió. Guayaquil fue la ciudad más afectada, ¿se acuerdan? Donde había la mayor cantidad de muertos. Y todo el mundo decía Guayaquil, Guayaquil, Guayaquil. Pero Guayaquil tuvo algo diferente. El vicealcalde y la alcaldesa en esa época hicieron una cadena de oración. Quieran o no, ellos dos dijeron, aquí hay que buscar a Dios. Con todos los recursos que podían tener, ellos decidieron humillar. Y pasaron esa cadena y muchos cogimos y dijimos, es verdad, hay que orar, hay que buscar a Dios. Y yo creo que Guayaquil buscó a Dios en oración. ¿Y qué pasó? Fuimos los primeros que empezaron a sanar, después otras ciudades cayeron muy fuerte. Pero el COVID pasó. El COVID ya se fue, pasó. Bueno, dicen que hay unos repuntes, rebrotes, ya creo que nadie le tiene miedo. Pero, ¿cuál fue la actitud de nuestra sociedad y aún de nuestros gobernantes luego de que haya pasado todo esto? Regresaron nuevamente a ser como eran. De hecho, hay algo súper feo que pasó ahora. No sé si han estado atentos a las noticias. Y ahora están queriendo aprobar leyes, o ya aprobaron una ley súper fuerte, donde se va a permitir el cambio de sexo dentro de la célula. ¿Dónde realmente estaba el corazón de Ecuador, el corazón de Guayaquil, el corazón de la iglesia? ¿Dónde ha estado puesto? Porque cuando estamos mal, ¿qué pasa? Buscamos a Dios. Dios soluciona. ¿Y qué pasa? Nuestro corazón, brota de nuestro corazón lo que realmente ha habido. Entonces, por eso es que miren lo que dice el versículo del 14 al 17. Y cortará, y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña. En un mismo día, el anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernantes se pierden. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni en sus huérfanos y viudas, tendrá misericordia. ¿Y cómo cataloga a todos? Todos son falsos y malignos. Dígame si eso no es una verdad también en nuestra época. Israel está viviendo un tiempo oscuro donde desechan a Dios. Y si Dios trae disciplina, con soberbia ellos actúan, con altivez de espíritu. Y cuando digamos que hayan regresado su corazón a Dios un momento y Dios trae sanidad o paz momentáneamente, y luego su corazón vuelve a sacar lo que había adentro. Esto es lo que es no poseer luz, la luz espiritual, la luz de la verdad. Esta era la gran tiniebla en la que se encuentra el pueblo de Israel. Pero esto es increíble. En medio de esta gran tiniebla es donde Dios trae una hermosa promesa. Y eso es justamente lo que vamos a ir descubriendo. Pero, ¿cuál fue la consecuencia que ellos iban a vivir por su actitud? Por estar como estaban con Dios, por tener esa ausencia de Dios en su vida. Si usted revisa versículos del 11 al 12, Dios dice que ellos iban a entregarlos a sus enemigos y que sus enemigos, queridos amigos, iban a devorarlos. Imagínense esta palabra que usa la Biblia, a devorarlos. Sus enemigos iban a levantar en contra de ellos e iban a devorarlos. El verso número 14 y 15 dice que serán cortados, destruidos. Eso es doloroso. Yo no sé si alguna vez usted se ha cortado. Pero yo sí me corté, tontamente, pero me corté. Se me reventó un vaso de licuadora y me corté el dedo y todo el dedo me quedó esta parte guindando.
Qué doloroso. Y peor la cocida y la... Ay, no, no. No, no haga jugo, mejor dicho, compra de cartón. No, mentira. Pero qué doloroso habla el sentir de ser cortado, exterminado. Miren esto de acá. Familias desunidas. Venga conmigo en el versículo 19 y 20. Mismo capítulo número 9. Dice, por la ira de Jehová de los ejércitos, se oscureció la tierra y será el pueblo como pasto de fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Mira el verso 20. Cada uno hurtará a la mano derecha y tendrá hambre y comerá a la izquierda y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo. Qué bestia. Todos ellos iban a estar unos en contra de otros. Entonces, la consecuencia general es que Dios los iba a entregar a sus enemigos. Y hay un principio que yo quisiera que juntos estudiemos en Romanos capítulo número 1. Israel había puesto su confianza en los enemigos de Dios. Querían inclusive las cosas que los enemigos de Dios tenían. Israel empezó a poner su confianza en la fortaleza de reyes extranjeros. Esos eran los enemigos de Dios. Pero ellos deseaban y ponían su confianza en ellos. Ese era el deseo del corazón de Israel. Usted sabe lo que dice la Escritura en Romanos capítulo número 1 cuando Dios entrega al enemigo. Venga un momento conmigo, Romanos 1. Aquí hay algo interesante porque hay un principio que quisiera que juntos podamos descubrir. En el versículo número 18 de Romanos número 1, antes de que Dios entrega, en este caso, a los enemigos de Dios. Entrega al pueblo a los enemigos. Mira lo que dice la Escritura. Porque la ira de Dios, Romanos 1, verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo ha manifestado. Porque las cosas invisibles, verso 20, de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo que conocido a Dios, no le glorifican como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecen en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hacen necios, cambiando la gloria del Dios incorruptible en semejante de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, miren esto, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, y hay una consecuencia, de modo que deshonrando entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahí está el primero y los entregó en este caso a la inmundicia. El verso 26. Por esto Dios los entregó a ¿qué cosa? Pasiones vergonzosas. ¿Cuáles son esas pasiones vergonzosas? Pues aún sus mujeres cambian el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, todos los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encienden en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué dice el texto? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, nosotros vemos algo en Israel. Israel desea lo que tiene su pueblo, o sea, el pueblo extranjero. Ok, entonces vaya el pueblo extranjero con ustedes. Y el pueblo extranjero los va a llevar cautivos. En el caso del ser humano, conoce a Dios, sabe lo que Dios le da, sabe lo que Dios dice que es bueno, que es justo, que es verdadero, porque lo pone en el corazón. La creación misma nos dice que existe Dios, que hay un creador detrás de la creación, pero el hombre decide desechar a Dios. Claro, entonces el hombre desecha a Dios y Dios los entrega. ¿A qué? A sus pasiones, los entrega a la inmundicia de su ser, los entrega a una mente reprobada. Hablemos un poco de Estados Unidos, el primer mundo, donde todos los jóvenes desean ir, la gente desea migrar. ¿Por qué?
Estados Unidos, aunque fue constituido en la palabra de Dios, esa era su, ¿cómo se dice? La constitución, su base era dentro de la palabra de Dios. Se ha vuelto un pueblo que ha empezado a rechazar a Dios y Dios los ha entregado. Ustedes busquen en YouTube la ciudad zombie, Filadelfia. Solo mírenlo, por favor. Si no me cree a mí, mírenlo. La ciudad zombie, y es una ciudad muy bonita, es donde literalmente jóvenes, hombres, mujeres, mayores, muy jóvenes, de todas las edades, pasan como zombies. Porque como si hay carta abierta para el consumo de drogas, sin ninguna ilegalidad de por medio, es algo legal allá, puedes ir y comprarlo. Como han querido esto, la verdad que ver a Filadelfia y ver estos, y no solamente Filadelfia, son algunas ciudades de Estados Unidos donde los jóvenes se pasan inyectando, esta droga se llama fentanilo. Porque ya es como que la cúspide, empiezan por marihuana, bueno, empiezan con un poco de cosas y terminan de esa manera. Y los jóvenes terminan encorvados, vomitando, muriendo. Ahora hay asociaciones que se levantan solo para resucitarlos, que van con unos antídotos que cuando ya están en la mayor crisis de drogas, le inyectan eso y lo tratan de resucitar. Eso es que Dios nos está entregando como sociedad a nuestras pasiones, hacia nuestros deseos. Estamos viviendo esa oscuridad también aquí. De hecho, el otro día sacaron que ya en Guayaquil, en el malecón, ya están caminando a sí mismos, porque hay libertad de comprar este tipo de drogas y los jóvenes lo están usando. No son los jóvenes, ya no son estos solo jóvenes, es de mayores, de toda edad, y lo están usando. Entonces, claro, nosotros deseamos tantas cosas, vaya y hágalo. Y somos llevados cautivos por nuestros deseos. Eso es Romanos 1. Ese es el principio que vemos aquí. Pero lo que más me llamó la atención, que otra de las consecuencias que veíamos en Isaías 9, es que el hermano le robaba al hermano. ¿Se ha dado cuenta de eso? Que un hermano le roba al hermano, que iba a haber guerra hermanos contra hermanos. A ver, esta semana, yo hasta esta semana le dije a mi esposa, voy a ayunar de estas redes sociales, porque la verdad es que uno sale decepcionado. Han sacado algo grande, ¿cómo se le llamó a esta redada? Metástasis, donde cogen al más alto mando de la consejería de la... Bueno, ustedes saben más que yo. Un alto de las leyes, jueces y de todo. Nosotros como pueblo, es fácil decir, estos son unos ladrones. Están metidos en cosas chuecas, están robándole al pueblo sus impuestos. Son ecuatorianos robando ecuatorianos, ¿sí o no? Pero ustedes saben que nosotros, el pueblo, también les robamos. Porque si un ecuatoriano también no paga sus impuestos, es un ladrón. No hay vuelta que darle al asunto. Entonces, los gobernantes roban y nosotros, el pueblo, también robamos. Robándonos hermanos con hermanos. Esa es la oscuridad de Israel. Y la Biblia bien dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Básicamente repetimos el mismo sistema. Pero en medio de esa oscuridad, yo no sé usted, pero yo tal vez me sentiría como decepcionado, ver tal vez un pueblo de esa manera, decir, bueno, entonces que se queden en oscuridad, quieren esto, entonces vayan a sus deseos, sean entregados a sus pasiones. La verdad que la promesa de Isaías 9 se vuelve mucho más brillante cuando entendemos que el contexto de Israel era un contexto oscuro espiritualmente, porque estaban así porque habían desechado a Dios. Queridos amigos, lo que vivimos hoy aquí en nuestro país, que la vida no tiene precio, que salen y matan por matar. Ayer mi esposa me decía que habían puesto una bomba a la novia de un chico ahí en San Borondón y que habían cerrado la isla Mocolí para liberarla. Hemos sido testigos que el otro día por error mataron una familia con 4 niños, la mujer embarazada. Queridos amigos, eso no es coincidencia. Lo que nosotros vivimos, la oscuridad en la que estamos, es culpa nuestra. Porque nosotros como sociedad rechazamos a Dios. No queremos que Dios gobierne nuestra vida. Esa es la naturaleza del ser humano.
No queremos que Dios sea parte de nuestra vida. Si yo fuera Dios, yo diría que se quemen en el infierno. Pero no soy Dios. Gracias a Dios que ninguno de nosotros es Dios. Porque yo creo que actuaríamos igualito. Dios es rico en misericordia, grande en su perdón. Y en medio de esa oscuridad que vivía Israel y aún en medio del tiempo que vivimos hoy, trae esta promesa del verso número 1. Léalo conmigo. Mas no habrá siempre oscuridad. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Más no habrá siempre oscuridad. Yo no sé si a usted le duele ver cómo está nuestro país. Duele ver cómo estamos. Pero la promesa es, no habrá más no habrá siempre oscuridad. Yo le contaba en forma jocosa, tal vez, cómo es en la oficina donde nosotros trabajamos. Me imagino yo que la edificación arriba no tiene cómo aislar el calor, pero se va a las 2 en punto de la tarde la luz y eso se vuelve un sauna. O sea, parecemos pollo rostizado, la verdad, salimos pero sudados, así yo veo a las pobres personas que trabajan con nosotros que parecería que están llorando, pero no están llorando, o sea, literalmente están, pero que no dan más, están que se hacen así, abren las puertas, no, ciérrala porque está insegura, o sea, de todo nos pasa. Pero llega a las 4:30 en punto y se prende una luz y es como que las chicas que trabajan ahí con nosotros y los chicos es una alegría, un rostro, pero ni siquiera cuando pagamos quincena creo que es así. Es como que ha llegado la luz. Esa es la intensidad de, mas no habrá siempre oscuridad. Porque hay una promesa. ¿De dónde vendría esta promesa? Verso número 6. Sí. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y lo increíble de la promesa que vendría por este niño es la descripción del niño. Miren lo que dice la escritura. El principado sobre su hombro, o sea, este va a reinar. El niño que nace es el que va a reinar. Y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado en su imperio y la paz, mire lo que dice, no tendrá límite, no va a tener límite. Todo lo que nosotros vamos a descubrir ahora, este reino futuro, no tendrá límite. Diga conmigo, no tendrá límite. David, perdón por lo que voy a contar, pero con tu permiso lo voy a contar. Si te pones bravo después. Esta semana nos reunimos y David contó una historia de cuando él era joven. Bueno, él es joven todavía. Pero estábamos conversando y hablábamos algo de los límites, de no tener límites, algo sin fin. Y él decía que cuando él estaba en el colegio, él se iba con sus amigos y que ellos, como todo joven según yo, comían bastante, pero ellos más. Ya está, perdón, en la esquina de la casa de David hay un Pizza Hut. Y en ese tiempo Pizza Hut inventó el festín romano. Usted pagaba $5 y comía toda la pizza sin límites. Sin ningún límite la podía comer y come, come, come y come. Entonces David encontró sus mejores amigos, se los llevaba y cada uno $5. Pobre Pizza Hut. No terminaba, pero nada. Vacío el Pizza Hut. Hasta lo que había en la refri, paz y ponlo ahí. Fue la primera semana, comió sin límites. La segunda semana fue y comió sin límites. La tercera semana sacaron la promoción. Porque habían descubierto que era sin límite. Entonces, el reino que vamos a ver, el rey que vamos nosotros a observar, a aprender de él, su imperio jamás se va a acabar. Nunca. El principado sobre su hombro. ¿Saben? Cuando yo veía esto acá, veía lo contrario a los reyes de la época. Ustedes, cuando nosotros estudiamos reyes, primera y segunda de reyes, o estudiar crónicas, inclusive Samuel ya empieza en historia de reyes, hay reyes de todo tipo. Pero hay reyes que muchas veces actúan en cobardía, no saben qué hacer, bueno, como gobierno, necesito consejos.
Él no. Este va a ser un gobernante totalmente diferente. Él va a ser el ejemplo de lo que realmente debería ser alguien que gobierna sobre alguien, sobre un pueblo. El principado, él tendría la potestad, toda autoridad sería dado a este niño. Gobernaría no solamente sobre Israel, sino sobre todo el universo. Todo es de él. Él gobierna sobre él. Después se dice de él el admirable consejero. Lo chistoso o lo jocoso de observar es, cuando nosotros vemos a sí mismos reyes, vengamos un ejemplo. Vamos a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo número 12. Ustedes ven algo. Todos los reyes necesitan consejos. De hecho, lo vemos con nuestros presidentes. Todos se reúnen y gastamos miles y millones de dólares en consejeros y consejeros para nuestros gobernantes. Y esto no es diferente también para los reyes de la época. Todos los reyes necesitan consejeros. Y aquí vamos a ver un ejemplo de Roboam. Él sucede el trono después de Salomón y dice la Biblia, verso número 1, Primera de Reyes 12:1, dice, Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Verso 2. Aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. O sea, más claro, bajen los impuestos. Eso es lo que está diciendo el texto. El rey dice, idos y he aquí 3 días, 3 días, volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía y dijo, ¿cómo aconsejan ustedes que responda a este pueblo? Ellos le dijeron, si fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero mire lo que pasó en el verso 8. Pero él dejó el consejo y pide consejo a unos más jóvenes, le dan un mal consejo y bueno, la historia la puede leer en casa. ¿Cuál es el punto? Los hombres o los reyes piden consejos a consejeros. A veces le dan buenos consejos, igual sueltas el consejo. Haces más claro lo que piensas. No así con este gobernante prometido. Él sería la fuente de toda sabiduría. Él, por eso se le llama admirable consejero, porque de él provendría o proviene toda la sabiduría necesaria para poder gobernar. ¿Cómo más se lo llama? Padre eterno. Así se lo llama. Ya vimos, admirable consejero. Me salté por si acaso, por si acaso. Dios fuerte. Hablemos un poquito de Dios fuerte. Hay una parte interesante, venga conmigo a Isaías 9. ¿Llegó a Isaías 9? Dígame, amén. Mire lo que dice de él. El ejemplo de Dios fuerte aquí. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Aquí hay algo interesante. Hay un contraste que lo van a encontrar en Isaías. Justamente cuando Isaías está dando su profecía, quien está reinando es Acab. Y Acab es un gobernante cobarde, temeroso. Tiene temor de enfrentar a los enemigos de Dios. Ese es quien está reinando en esa época. El futuro sería comparado cuando los israelitas fueron liberados de los madianitas en la época de Gedeón. Él iba a romper la opresión, el yugo, de la misma manera que Gedeón libró a Israel de los madianitas y trajo alegría. Los israelitas en el tiempo de Gedeón vivían escondidos en cuevas porque venían los madianitas y cuando estaba la cosecha lista se le llevaban absolutamente todo. Todo, no dejaban nada. Más o menos como está pasando ahora en Guayaquil. El otro día uno de los chicos que trabaja conmigo, tuvimos que comprarles botas nuevas de trabajo, de esas de puntas de acero, para que si le cae algo no le pase nada. Al otro día llegó en sandalias.
Yo le digo, ¿y qué pasó? Ay, jefe, no sabe. Yo, ¿qué te pasó? No, es que dejé mis zapatos afuera para que se sequen y me di la vuelta y ya no estaban. Se los habían robado. Entonces, más o menos así, ¿ya? Entonces, Israel tenía ahí lo que iban a comer, se daban la vuelta, venían los madianitas, se los llevaban todo. Eso es lo que estaba pasando. Entonces, de esa forma estaban oprimidos, temerosos, pero vino Gedeón por mano de Dios y les da libertad. Y el pueblo como que vuelve a resurgir. Entonces, esta es la imagen de Dios fuerte porque iba a ser contrario justamente al rey de la época. Ahora, cuando se le llama Padre Eterno, aquí estos dos palabras hay que mirarlas bien, porque eran contrarios también a los reyes de la época. Me gusta la palabra Padre porque habla de este rey va a cuidarles con amor, como un pastor. Y eterno. Yo siempre le pregunto a mi mamá, mamá, para ti, ¿quién fue el mejor presidente del Ecuador? Y yo le podría preguntar a usted, y aquí entraríamos en un debate tal vez muy grande, mejor no les voy a preguntar, ¿ya? Pero muchas personas dicen, este presidente fue el mejor presidente. Entonces, quien usted considere que haya sido un buen presidente, tal vez a usted le gustaría que viviera o gobernara eternamente. Pero hay una noticia, los gobernantes se mueren. No van a vivir para siempre. No así este gobernante. No solamente que cuidaría y venga conmigo a Isaías para que observemos la forma del cuidado del Mesías. Isaías 40, versículo número 11. 40, 11. ¿Ya? Ya cuando llegue a Isaías 40, 11, dígame amén. Como pastor apacentará su rebaño y en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Y esta es la imagen del pastoreo del Mesías. Ahora, mire esto de acá, Isaías 63. Isaías 63, verso número 16. Isaías 63, verso número 16. Cuando usted llegue ahí, dígame, tengo hambre. Quería ver si estaban despiertos. Muy bien, mire lo que dice. Pero tú, Isaías 63, verso 16, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, qué lindo, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Qué hermoso. Entonces, este gobernante sería muy diferente, inclusive en su forma de guiar, de tratar, de cuidar. Y lo mejor de todo es que es eterno. Jamás se va a ir. Siempre estará, siempre ha estado. Pero viene algo más interesante, porque se le llama admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y el último es príncipe de paz. Contrario también a los gobernantes de la época. ¿Cómo eran los gobernantes de la época? Sanguinarios. Salían a la guerra, mataban absolutamente a todo el mundo. Pero este es el príncipe de paz. ¿Quién sabe cómo se dice paz en hebreo? A ver, los estudiosos. Shalom. ¿Sabe que yo tengo un cliente, es judío, siempre va con su kippah y todo, vive por aquí. Y él se sorprende porque a veces él llega y yo le digo, Shalom, y se queda así como... No sé decir nada más en hebreo, por si acaso. Pero es que para un judío, la palabra Shalom no solamente es para lo que nosotros es como paz, es una paz que engloba mucho más. De hecho, yo quisiera compartirle algo que saqué de un libro y Shalom es integridad, bienestar, paz. E integridad es que está completo, todo siempre está completo. En seguridad es una seguridad en el cuerpo, también habla de salud, no tienes temor alguno. Bienestar, salud, prosperidad, tranquilidad, contentamiento, paz en las relaciones humanas, pero paz especialmente en tu relación de Dios por medio del pacto. O sea, no es solamente decir, estoy tranquilo, es estoy completo, porque tengo esta tranquilidad, porque íntegramente está todo completo, bien,
prosperado en la salud, en mi relación interpersonal, en mi relación con Dios, en el trabajo, en el amor. Es completamente paz. Esa es la paz. ¿Cuál es la paz que el mundo nos da? ¿Cuál es la paz que el mundo nos da? Tranquilidad, ¿ya? ¿Quién más? ¿Cuál es la paz que el mundo da? Es una paz momentánea, efímera, ¿verdad? Ahorita tenemos paz aquí, salimos más allá y nos pueden robar y ya se nos va la paz. Usted dejó cocinando el pavo, llega a la casa, está incendiado, ya no tiene paz. ¿Sabes? No es una paz completa, pero la paz de Dios sería una paz que envuelve absolutamente todo el ser, todo lo del ser humano, todo su pueblo. Y los reyes no pueden darnos eso. Los reyes no pueden, nunca podrán, porque todo el mundo, dígame un gobernante en Ecuador a quien no le hayan salido a quererlo votar. A todos. Porque nunca estamos contentos con esto le falta, aquí le falta, tenemos carreteras, pero robaron, entonces vino el otro, no sé, pues nunca vamos, no así con el gobernante, con el Mesías prometido. Él es el príncipe de paz. Esto envolvería a todos. De hecho, mire, el otro día una persona se acercó a mí y estábamos conversando y yo vi a esta persona muy como en angustia. La verdad, ese sería la palabra de descripción. Estaba muy angustiado porque conversaba conmigo y estaba a veces en el celular y se iba así para acá. Y estábamos en la oficina, o sea, mi oficina no es a la calle, estábamos muy tranquilos. Entonces hablar así, 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 así. Le digo, ¿pero qué te pasa? No, es que tú sabes. Y yo le digo, bueno, ¿y qué vas a hacer? No, me voy a ir a Estados Unidos. De hecho, se va a ir a Estados Unidos, se va a vivir a Estados Unidos. Tuve la oportunidad de decirle, la intranquilidad que tienes no es porque están robando en Ecuador. La intranquilidad que tienes es porque no estás bien en tu relación con Dios. Vas a huir de aquí, te vas a ir de Ecuador, pero esa intranquilidad te va a perseguir, no te va a dejar en paz. Porque nosotros los seres humanos tendemos a hacer eso. Aquí no me siento bien, no sé, no tengo paz, me están robando, vámonos para otro lado. No, el otro día también escuchaba y decía, no, es que me están robando en Ecuador, están matando, me quiero ir a Nueva York. Dios mío santo. Por favor, no, no. Entonces me voy, no sé, pues a Madrid. No, vaya a ver lo que están estudiando en Madrid. Entonces me voy, no sé, pues a la Conchinchina. Allá te matan si eres cristiano. Entonces, no sé. Donde sea va a haber intranquilidad, porque la paz que es prometida no viene porque tengas salud, porque tengas dinero, no, sino porque puedes tener una relación genuina con Dios. Y eso es. Ahora, ¿se acuerdan cuánto tiempo duraría este reinado? Como el festín romano de David. Sin límites, ¿se acuerdan? Este reinado, la descripción de todo lo que hemos observado de este rey, sería sin límite. La pregunta es, ¿cuándo llegará? ¿Cuándo? Si viene esta promesa y dice que no habrá más tinieblas para la que está en oscuridad, para la que está en aflicción, la aflicción que se describe en los primeros versos, cuando usted revise el verso número 1, dice, no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, para la que está en aflicción, tal aflicción como la que le vino el tiempo que livianamente tocaron por primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Fue algo terrible lo que le pasó a esta tierra cuando fue atacada. ¿Cuándo llegará? Es la pregunta. ¿Quién sabe? Nadie sabe. Ya llegó. Ya llegó. Esto prometido, esta promesa dada, ya llegó. ¿Me creen o no me creen? Lucas capítulo número 2, venga conmigo. Lucas capítulo número 2. En Lucas capítulo número 2, desde el verso 8 en adelante, está la descripción de la promesa dada en este caso
En Isaías capítulo número 9 y los versos 8 en adelante de Lucas 2 dicen así: habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presenta un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor, pero el ángel les dice: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor se nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocerlo lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de los pastores. Les decían: pero María guardaba todas las cosas, meditándola en su corazón. Y vuelven los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Jesús llegó. Gloria a Dios. Qué increíble, una promesa otorgada. Estos humildes pastores fueron los primeros testigos. Lucas recaba esta información y hoy usted la tiene en sus manos. Jesús ha nacido, el Mesías prometido ha llegado a la tierra. Ahora, decían que este pueblo que estaba en oscuridad y angustia vería una gran luz. ¿Cómo fue que Juan describió a Jesús? Venga conmigo a Juan capítulo número 1. Juan capítulo número 1, versículos 4 y 5 es la descripción que Juan hace de Jesús. Desde el verso número 1, Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron en contra de ellas. Verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Qué increíble. Juan describe a Jesús como la luz del mundo, pero no solamente se quedó ahí, sino que el mismo Jesús, si usted me acompaña a Juan capítulo número 8 y viene conmigo al verso número 12, miren lo que dijo Jesús de sí mismo. Otra vez, Juan 8, verso 12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá, ¿qué cosa? La luz de la vida. Y venga conmigo a Juan, capítulo número 12, versículos 44 al 46. Juan 12, 44 al 46. Cuando usted llega y dígame: la luz llegó. Uy, no han llegado. La luz llegó. ¿Ya? Juan 12 dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, ¿quién dice esto? Cristo. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca ¿en qué? En tinieblas. Cristo llega. Su evangelio es dado. La luz es traída y muestra, ¿qué cosa? La oscuridad del corazón del ser humano. La luz va a traer esto. La luz salva, la luz estorba. La luz muestra un camino o la rechazamos. Pero la luz prometida
ha llegado al mundo. Cristo prometido ha llegado al mundo. Y todo lo que se había dicho de él, el admirable consejero, el Padre eterno, Dios fuerte, el príncipe de paz, se cumple en Cristo. Y Cristo es contrario a todos los gobernantes que usted y yo podamos conocer. Cuando hablamos de admirable consejero, Jesús es la fuente de toda sabiduría. Venga conmigo, por favor, en Colosenses capítulo número 2. Colosenses capítulo número 2, la Biblia describe a Cristo de la siguiente forma, versos del 1 al 3. Colosenses 2, del 1 al 3. Dice: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor y hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Jesús no necesita que nadie lo aconseje porque Él es la fuente de toda sabiduría. De hecho, los gobernantes no saben ni cómo vivir. Muchos gobernantes tienen que tener asesores hasta que le digan qué corbata ponerse, qué decir en un discurso, qué callar en un discurso, cómo, qué gesto tiene que hacer. Jesús no. Jesús es la fuente de toda sabiduría. ¿Usted quiere saber cómo vivir? Lea en casa Mateo 5 al 7. El sermón del monte. Qué mayor sermón de sabiduría. Qué increíble. Toda la palabra de Dios, toda la palabra revelada de Dios es sabiduría de Dios para nosotros, los que necesitamos de esta sabiduría. Él es el admirable consejero. Él es el Dios fuerte. ¿Se acuerdan todos estos gobernantes temerosos que acá ni siquiera quería salir a pelear? Dios le dijo, vamos, te entrego a tus enemigos. Él no quería salir a pelear. Jesús no es ningún cobarde. Él es el Dios fuerte. Él se dio a sí mismo. Le costó su propia vida, su sangre derramada, la cruz, la corona de espinas, el látigo recibido sobre sus espaldas. Él no le huyó al sacrificio que tenía que vivir. Fue cogido como un cordero sin mancha y llevado al matadero y no huyó. Fue tentado en decirle, pero si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Y no se bajó. No hay mayor valentía, no hay mayor fuerza que la que Cristo nos demuestra en la cruz. Y no solamente por lo que hizo, sino por lo que logró. ¿Qué fue lo que logró? Que el ser humano pueda ser librado de su mayor enemigo. La muerte que entró por medio del pecado. No hay mayor enemigo para... Mire, yo sé que muchos de ustedes y yo luchamos con tantas cosas. Pero hay un problema que el hombre tiene que solucionar y no puede. Solo no puede. De hecho, es imposibilitado. Y es poderte relacionar con un Dios santo. Porque nuestro pecado nos mancha y eso nos imposibilita. Pero miren lo que dijo Jesús. Juan 8. Juan capítulo número 8. Verso 31. Dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad. Y la verdad, ¿qué iba a hacer? Los hará libres. Y respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le está diciendo, ustedes necesitan ser liberados, necesitan libertad. Y ellos dicen, ¿de qué necesitamos ser libres? Nunca hemos sido esclavos. O sea, se olvidaron de los 400 años en Egipto. La verdad, la mente de nosotros es así. Pero Jesús le dice, necesitan libertad. Y el verso número 34 dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice la Escritura? Esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solamente la libertad que otorga el sacrificio de Jesucristo en la cruz puede dar libertad a un hombre que es esclavo del pecado. Nosotros los seres humanos hacemos 1001 cosas para dejar de hacer lo malo.
Queridos amigos, no podemos. En nuestras fuerzas no podemos. Se lo habla a alguien que lo intentó millones de veces. Traté de ir a un Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, trataba de dejar de hacer todo. No podía. Solamente cuando el hombre humilla su corazón delante de Dios y reconoce que Él sí puede y que en su sacrificio podemos ser verdaderamente libres. Es en ese momento, queridos amigos, que podemos experimentar esa libertad que solamente Cristo trae. Él es el único Dios fuerte, Él es el Padre eterno, contrario a los reyes que no cuidan como Padre y que mueren. Miren lo que dice Jesús en Juan 10. Juan 10, versículo número 11. Juan capítulo 10, versículo número 11. Dice la Biblia: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Qué diferencia ante los reyes cuando algo les llega a pasar? Huyen. Jesús jamás. Jesús nos ha rescatado a muchos de los que hoy estamos aquí, aún de las más densas tinieblas. No hay como Él. No encuentro palabras para hacer esta descripción. No hay como Él. El cuidado que da, el amor que ha dado, la entrega que dio. Pero sobre todo, me encanta lo de príncipe de paz en Jesús se cumple. ¿Usted quiere tener paz? Esta época es una época difícil. Es verdad que muchos podemos a veces alegrarnos porque lo emotivo de las fiestas navideñas son lindas. No podemos negarlo. Pero cuando la desgracia ha golpeado tu vida en una época como esta, ¿cómo hallamos paz? Cuando un asiento está vacío cuando alguien amas. ¿Cómo encuentras paz cuando alguien se encuentra en un hospital debatiéndose entre la vida y la muerte? ¿Cómo puedes encontrar paz? Hay una respuesta. Romanos 5. Bendito sea Dios por esto. Justificados, pues, por la fe, tenemos este shalom para con Dios por medio del Señor Jesucristo. 30 de diciembre del 2007. Muere mi hermana. 30 de diciembre del 2007. Después del culto. Después de haber cantado a Dios, me bajé del altar, me llamaron, fui al hospital, mi hermana ya había muerto. Súbitamente. Mi sobrina que estaba en el vientre de mi hermana también murió. Mi mamá, mi papá, mi hermano, aún mi cuñado en esa época, no sabíamos cómo encontrar paz. Queridos amigos, Cristo es la respuesta, no hay otra respuesta. Todo lo descrito aquí es ser admirable consejero, Dios fuerte, el Padre eterno. Podemos ir a Cristo, podemos refugiarnos en Cristo, podemos hallar en Él esperanza. Hoy día cantábamos una canción que es cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, cielo de esplendor. Y creo que decía, y le cantaré y la adoraré, cantando las grandezas de su poder y de tu amor. Yo me imaginaba a mi hermana, porque para nosotros esta época es complicada, pero me imaginaba que ella está haciendo eso. Y esa esperanza no te la da nadie. Nadie te la puede dar. Sé que vivimos uno de los tiempos más oscuros que nuestra ciudad y nuestro país ha vivido.
Pero la promesa de luz a la vida del ser humano dada por Jesucristo no se extingue nunca. Y hoy usted puede poseer la luz de la vida en su interior, pero lo único que opaca, lo único que separa al hombre de esa luz es un corazón altivo que no reconoce pecado. Yo le ruego, le suplico, le imploro. Si pudiera meterme a su corazón y decir, hay arrepentimiento, créame que lo haría, pero no puedo. Solo el Espíritu Santo puede convencerle de eso, pero sí lo puedo verbalizar. Por favor, confiese sus pecados. Hay en Cristo el perdón de sus pecados, la limpieza de sus pecados por medio del sacrificio de Cristo. Tenga luz en medio de este tiempo oscuro en el que vivimos. Si usted es un hombre o una mujer que ya ha caminado tiempo con el Señor, yo quiero decirle algo. Por favor, camine confiado. Miren, aunque nos quiten cualquier clase de luz, cualquier forma, hay una luz superior que abriga el corazón del creyente. Y es la luz que tienes a tu admirable consejero 24/7. Él te va a guiar. Tienes a este Dios fuerte. Ya te ha liberado de la más grande opresión que puedes haber vivido, que era el pecado. Ya lo ha hecho por ti. No solamente llámale Dios, es tu Padre eterno. Puedes hallar refugio en Él y sobre todo puedes caminar confiado porque Él es tu príncipe de paz. Ya lo tienes, ya tienes al Señor, Él te va a guiar a esta paz mayor, pero si no eres creyente, si aún no has venido a la fe en Cristo, te suplico, no rechaces la luz, no rechaces la luz. Yo sé que la luz te va a estorbar porque nos va a mostrar nuestro pecado, pero yo quiero que hoy mires lo que la luz de Dios en Jesucristo, en su sacrificio, hizo por ti. Cree en Cristo, confía en Cristo. Oremos.